la gloria de Dios. Fíjese, aquí el amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. es decir, nacemos camino hacia el cielo o camino hacia la perdición. Nacemos camino hacia la perdición. Toda persona que nace, desde que nace ya está marcado para perderse en la eternidad, ¿verdad? A menos que reciba el regalo de la salvación de parte de Jesucristo. Por favor, ayúdame a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy por este tiempo. Ayúdanos. Queremos el día de hoy, Padre Santo, poder estudiar este tema, poder aprender y poder, Señor, ponerlo en práctica en nuestra vida. Ya que pues tus principios, tus mandamientos están escritos, Señor, para nuestra amonestación, para nuestra corrección, para nuestra exhortación, para que nosotros, Señor, hagamos tu voluntad. Te pido una bendición especial sobre la vida de todos los que están hoy aquí, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada joven, cada persona que nos visita, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por ponerse en pie. El día de hoy voy a iniciar una serie que va a estar constituida por 4 temas. 4 temas. Yo le pido haga un esfuerzo, no se pierda esta serie. Esta serie es una serie doctrinal muy importante para nuestra formación cristiana. El tema del día de hoy se titula El origen del pecado. Es el tema número 1 de esta serie, la doctrina del pecado. Y el propósito, hermanos, de esta serie es que los cristianos tengamos más claro, más entendido qué es el pecado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros podamos luchar con mayor firmeza contra el pecado. Todos los cristianos, hermanos, tenemos una lucha contra el pecado desde el día que nosotros nos convertimos, que verdaderamente nacemos de nuevo, que verdaderamente nos volvemos cristianos de verdad. Desde ese día nosotros comenzamos una lucha contra el pecado. ¿Cuándo se termina esa lucha? Esa lucha se termina el día que morimos. Mientras tanto, toda la vida que Dios nos permita vivir como cristianos, vivimos en un periodo de resistencia, en un periodo de decir, soy pecador, porque esa es nuestra naturaleza como descendencia de Adán, pero en mi nueva naturaleza en Cristo aborrezco y odio el pecado. No soy perfecto y todavía peco, porque no hay ningún cristiano perfecto. Todos los cristianos fallamos. El que no falla en una cosa, falla en otra, hermanos. ¿Okay? Esta serie le va a dejar muy claro a muchas personas con respecto a lo que es la diferencia entre luchar contra el pecado, que ese es el llamado que todos los cristianos tenemos. ¿Cuál es la diferencia de eso con la diferencia de practicar el pecado? Esa es la diferencia entre un cristiano nacido de nuevo, que lucha contra el pecado para no hacerlo, y una persona que no conoce a Cristo, que practica el pecado, que se deleita en el pecado y que el pecado le hace sentir bien. ¿Ok? En primer lugar, quiero definir un poco qué es el pecado. El pecado, hermanos, hay una ciencia que se encarga exclusivamente del estudio del pecado. Es una ciencia rama de la teología sistemática y la ciencia se llama amartiología. Esta estudia todo lo que tiene que ver con la doctrina del pecado y esta palabra amartiología se deriva precisamente de ese texto base que nosotros usamos, ¿ok? Que es Romanos 3:23, de ahí es donde se deriva la palabra martiología. La martiología, entonces dijimos, es la ciencia, ¿sí?, que se encarga de todo lo que tiene que ver con el pecado.
Ahí en Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, la palabra original para ese término pecaron es la palabra amartia. Y es de allí donde se toma la palabra amartiología. Fíjese lo que significa la palabra amartia. La palabra amartia tiene un significado sencillo. Significa fallar al blanco o errar al blanco. Eso es lo que significa amartiología. ¿Cómo lo entendemos entonces? Pecar es errar a la hora de obedecer los mandamientos de Dios. La santidad que Dios demanda para los creyentes es el blanco perfecto. Dios nos pone toda su palabra, todos sus mandamientos y nos dice cúmplanlos. Pero ¿quién puede cumplir toda la palabra de Dios? Solamente hay un hombre que cumplió toda la palabra de Dios, Jesucristo. Fue el único perfecto, nunca pecó y cumplió con toda la palabra. Pero nosotros, todos los seres humanos, aún siendo cristianos, siempre erramos a la hora de tratar de pegarle a ese blanco. Algunos le erran bien lejos. Cae su flecha que han lanzado, cae muy lejos. Otros caen un poco más cerca. Pero ninguno de nosotros le pegamos a ese blanco perfecto que es la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido una cosa, nosotros no somos santos todavía ya terminados. Somos santos en proceso de santificación. Aquí ninguno de ustedes es perfecto. Aquí el que no ha fallado como esposo, ha fallado como padre, o ha fallado como madre, o ha fallado como amigo, o ha fallado como cristiano, todos fallamos, esa es nuestra naturaleza. Sabe que muchas veces las personas que no son cristianos o que no entienden esto, nos ven a nosotros los cristianos hacer algo que no es correcto y lo primero que nos dicen es, ¿y eso que eres cristiano? Porque muchas veces las personas piensan que ser cristiano es ser perfecto. Por cuanto tú vas a la iglesia y cantas y sirves a Dios, seguramente eres perfecto, y eso no es cierto. La diferencia es que nosotros los cristianos aborrecemos y odiamos el pecado. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él había entendido que su cuerpo, en su naturaleza, en sus miembros de su cuerpo, estaba a hacer lo malo. Ya estaba instalado en él hacer lo malo. ¿Ok? Hay otra palabra también para pecado, es la palabra parabasis. Ahí la van a poner por la pantalla. La palabra parabasis significa traspasar una línea. ¿Ok? ¿Cuál es esa línea? Espiritualmente, la palabra de Dios son los lineamientos para nosotros. La palabra de Dios prácticamente a nosotros nos marca una raya, nos dice de aquí no puedes pasar. Una vez que pases esta línea, ya pecaste. Por ejemplo, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Un cristiano se puede enojar? Sí, yo conozco a unos que dan miedo ya enojados. ¿Ok? Pero hay una línea en donde dicen, pero hasta aquí yo no me puedo pasar. Yo no puedo comenzar a repartir maldiciones, ni a repartir golpes, ni a repartir odio contra la gente, porque yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos han escuchado la frase, te pasaste de la raya? Viene de ahí mismo, de la palabra parabasis, y significa que se traspasó una regla o se traspasó un estatuto. Por ejemplo, usted le dice a su hijo, te doy permiso de salir, ve con tus amigos, pero no me llegas después de las 11 de la noche, porque si violas esa regla, entonces me vas a conocer enojado. Y el niño llega a las 12. Entonces usted, ¿qué le dice? Te pasaste de la raya. ¿Por qué? Porque violó el lineamiento. Usted le marcó una regla y la violó y la traspasó. Todos nosotros, hermanos, los cristianos, estamos con los lineamientos de Dios. Nuestro deber es, número 1, conocerlos. Tenemos que conocer los lineamientos que Dios nos ha marcado. ¿Para qué? Para que el conocerlos en nosotros, pero el conocerlos no solamente de conocerlos mentalmente, sino que esos lineamientos lleguen a nuestro corazón. Porque es cuando la palabra de Dios entrona en nuestro corazón que nosotros tenemos temor.
temor de Dios, para no hacer lo que antes de tener el temor de Dios nos hubiera dado más bien placer. Por ejemplo, antes de que usted era cristiano y se le presentaba una oportunidad, vamos a suponer un hombre mujeriego aquí, que aquí no hay ninguno, gracias a Dios. De esos que eran mujeriegos antes, aquí puros angelitos, puros hermanos que, Dios mío, se parecen a Juan Diego. Pero un hombre mujeriego en el mundo, cuando se le presentaba una oportunidad y una mujer venía y le coqueteaba, no tenía el temor en su corazón. ¿Qué hacía? ¿Qué decía? No, pues esta no se va viva. Hasta inventan dichos, dicen, ven que el niño es juguetón y le dan sonaja. O ven que el niño es llorón y lo pellizcan. Inventan sus dichos para justificar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Ahora en Cristo, Él sabe muy bien que la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, no fornicarás. Entonces se puede presentar, se puede abrir una oportunidad por ahí, pero está la palabra de Dios en su corazón como un martillo. Dice Jeremías que es como un martillo que quiebra la piedra. Claro, estamos hablando de un hombre temeroso, ¿no? No estamos hablando de un cristiano ahí sancochado, como dicen, que medio es, pero quién sabe qué es. Parece oveja, pero salta como cabra. Estamos hablando de un cristiano firme, un cristiano que lee la Biblia en casa con sus hijos, que ama a su esposa, que se congrega, que sirve en la iglesia, que es una persona que en los 10 años de cristianismo ha ido rindiendo su carácter a Cristo. Antes era un orgulloso, soberbio, altivo, ahora se humilla, ahora pide perdón, ahora dialoga, antes golpeaba, ahora es civilizado. Estamos hablando de una persona que verdaderamente ha experimentado un cambio en el Señor. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar inmediatamente dentro de él una lucha, porque él sabe que ahí están escritos en su corazón los mandamientos de Dios que le están diciendo, no puedes hacer esto, porque vas a destruir a tu esposa, porque vas a destruir tus hijos, vas a destruir tu matrimonio, pero en primer lugar y lo más grave, vas a destruir tu relación con Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye nuestra relación con Dios. El pecado significa separación de Dios. ¿Cuántos de aquí conocen los mandamientos? ¿Cuántos saben que la Biblia dice que tengamos cuidado de toda palabra que sale de nuestra boca? Porque de toda palabra que hablemos daremos cuenta. ¿Y usted que lo conoce se guarda de maldecir? ¿Se guarda de recordarle el 10 de mayo a las personas? ¿Se guarda de maldecir a quien usted odia? Porque ahí dice, y créame que en la eternidad va a haber tiempo suficiente para que usted se siente con el juez de toda la tierra y le diga, el día 3 de enero del año 2014 dijiste esta palabra. Ya hay tiempo, no se preocupe, que en la eternidad lo que sobra es tiempo para que Dios lo juzgue por cada palabra que usted hable. Entonces eso es pecado. Pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Ahora, pregunta, ¿el hecho de que un cristiano tenga escrito los mandamientos de Dios en su corazón significa que nunca los va a transgredir? No, ¿por qué? Porque no somos todavía perfectos. Claro, cuando avancemos en la serie a usted le va a quedar más claro lo que es, Juan habla acerca de los pecados de muerte y los pecados no de muerte. Esta serie va a ser muy interesante. El propósito de esta serie es que el que entienda esta serie vive una vida más en santificación, pero no una santificación de obras, no una santificación de yo voy a ayunar para que Dios me ame y me agrade y haga lo que yo quiero. No una santificación de tratar de torcerle al brazo a Dios diciéndole, yo me voy a meter a orar 8 horas en una vigilia hasta que tú me cambies. No, una santificación con entendimiento. Una santificación que diga, Señor, como decía David, guardaré tus dichos en mi corazón para yo no pecar contra ti. En David había convicción cuando él hablaba eso. Ahora, ¿fue perfecto? No. David fue pecador también falló, también hizo lo malo. Pero ¿cómo debemos nosotros, hermano, morir? Nosotros debemos morir en la lucha tras la santificación, afirmándonos cada vez más en Cristo, conociendo cada vez más su palabra, sabiendo qué es lo que Dios quiere para mí como padre, para que yo sea un buen padre. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Bueno, pues ahí está, tengo que estar instruyendo a mis hijos en la Biblia.
No le voy a decir que yo todos los días como relojito ahí estoy en su cuarto con mis hijos, pero tienen una formación cristiana y voy a su cuarto de cuando en cuando, hablo con ellos, oro con ellos. O sea, no lo estoy diciendo por mí, pero lo estoy diciendo para usted, para que usted tome ese ejemplo. Dice, tratarás a tu esposa como vaso más frágil. Entonces, ¿qué debe de haber a mí? Debe de haber un cambio. ¿Será normal que yo siga tratando a mi esposa igual que antes de ser cristiano? Eso no es normal. Entonces, ahora ¿cómo la trato? Con más cuidado, con más amor, con más paciencia. ¿Debe usted mejorar como hijo y como siervo de Dios? Claro que sí. Antes usted no servía, ahora usted sirve, ahora usted se acomida en la iglesia. ¿En qué soy útil? ¿Qué hay que hacer? O sea, en todas las cosas nosotros tenemos que ir mejorando. ¿Le quedó claro? Eso es pecado. Transgredir entonces lo establecido por Dios. Errar al blanco. Hay un blanco, imagínese ese blanco, es la santidad de Dios. Esa palabra martia para errar al blanco se utilizaba en los deportes de tiro al blanco, con arco y flecha. Fuera deporte o fuera cacería, cuando alguien tiraba la flecha con el arco y no pegaba en el blanco, decían amartia, o sea, no le pegaste, fallaste. Nosotros los cristianos es lo mismo, están los mandamientos de Dios que nos llevan a la santidad, tiramos al blanco, pero como todavía estamos en esta naturaleza humana, no le pegamos al centro, estamos tratando de acercarnos lo más posible. ¿Cuándo eso se va a cumplir? Cuando usted muera. Cuando usted muera, usted pasará de ser un santo en proceso a un santo terminado. Y por eso estará con Dios, porque dice la Biblia que sin santidad nadie le verá. Así que ni se peine, hermano. Hay muchos que ahí, ya me voy con el Señor, a saber con qué Señor, porque la vida que viven es una vida que da lástima, que da vergüenza. Tal vez con el Señor, no sé. Mire, que el pecado, hermanos, es una realidad. Le voy a hablar, hermano, de que algunos filósofos, algunos científicos, algunos educadores, alguna gente culta no reconocen la existencia del pecado. La misma palabra pecado le cae mal a las personas. Mire esa persona que está ahí en pantalla. Mucha gente cuando tú le dices, hermana, ¿cómo anda usted con Dios? ¿Usted qué le importa? La palabra pecado, escuche, en sí misma le cae mal a las personas. La gente oye la palabra pecado y se siente juzgado, se siente aludido. Las personas están predispuestos contra la palabra pecado, les enoja, les incomoda, los pone a la defensiva. No la quieren oír. Y ahora, pregunta, ¿esto debería ser así? No, porque Romanos 3:23 dice que ¿quiénes pecaron? Todos pecaron. La gente por ignorancia está predispuesta contra el pecado, pero en realidad todos somos pecadores. Cuando usted a alguien le llame la atención por una mala actitud, usted diga, sí, amén, debo corregirla. Cuando a usted a alguien le llame la atención por una mala acción, o estamos hablando aquí en la iglesia en cuestiones ministeriales, en cuestiones de disciplina, y le hagan ver una falla, usted diga, sí, es verdad, debo cambiar en este sentido. La gente hoy día, en lugar de tenerle odio a la palabra pecado, debería de tenerle odio al pecado, que son dos cosas diferentes. Mire, le voy a hablar algunos ejemplos de cómo llaman la palabra pecado. Por ejemplo, la sociedad lo llama un error o una indiscreción. La palabra pecado es evadida por la sociedad. Un presidente se acuesta con otra mujer, comete adulterio, fornicación, inmoralidad. Los medios noticiosos no dicen, el presidente fulano de tal cayó en fornicación. No, ellos dicen, tuvo un error, cometió un desliz. ¿Por qué? La palabra pecado suena religioso, eso suena feo. ¿Cómo decir eso que el presidente fulano de tal pecó? O el presidente se robó todos los ingresos del país y no dicen cometió el pecado de robo. No, dicen pues por ahí hubo desvío de fondos y etcétera. Pero la palabra pecado se evade. Los educadores, por ejemplo, lo llaman ignorancia. La gente que estudiosos dicen, no dicen que adorar un ídolo no es idolatría, sino que es una ignorancia.
Los evolucionistas llaman al pecado los instintos animales que todos llevamos dentro. Por ejemplo, dicen, un hombre se enfureció y mató a otro en el coraje. Y no dicen cometió homicidio o asesinó, sino que los evolucionistas dicen que parte de su cerebro primitivo se manifestó, y esa parte donde todavía cuando él era cavernícola y mataba a los demás cavernícolas para comerse ¿cómo se llaman aquellos que tenían los cuernos así? ¿Perdón? No, pero los que se comían, los mamuts. Dice, no, es que le salió el hombre animal que todos llevamos adentro. Le buscan nombres al pecado para poder justificarlo y cambiarle de nombre. Un hombre carnal que tiene un adulterio no dice que cometió adulterio, dice que se echó una canita al aire. Y que no es justo que Dios le dé solo una mujer si en el mundo hay 7 para cada hombre. Etcétera. Hay un movimiento que se llama la ciencia cristiana, que al pecado lo llaman un error cerebral. Es decir, comparan al cerebro de las personas con una computadora y dicen, ¿es normal que una computadora alguna vez falle? Sí, porque pues, ni modo que sea perfecta. Algún día el disco duro de la computadora tuvo un error al hacer una lectura, pasó algo, se trabó y cometió un error. Es igual, dice, el pecado es un error cerebral, en donde no podemos esperar que el ser humano, su cerebro sea perfecto, así que de repente hay un error de lectura y hace algo que no era correcto. Pero la Biblia es clara y dice que es pecado, que es transgredir la palabra de Dios y que es atentar contra Dios. Fíjese quiénes dan testimonio del pecado. Número 1, la Escritura nos da testimonio que el pecado es real. Gálatas 3:22. Acompáñeme ahí. Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Podemos confiar en la Biblia? Claro. Escuche, la Biblia es el libro más vendido de la historia. Número 2, es el libro más leído de la historia. Es el libro más traducido en la humanidad. Es el libro más conocido, es el libro más perseguido. Y la Biblia es un tratado exhaustivo acerca del pecado. Habla del origen del pecado, habla de las consecuencias del pecado, de la lucha que todo cristiano tiene contra el pecado y de la solución que Dios dio para vencer el pecado. Entonces, la Biblia, hermano, habla de todos los orígenes: el origen del universo, el origen de la raza humana, el origen del primer matrimonio, el origen de la primera familia, el origen de la desobediencia, y uno de esos orígenes es también el pecado. El pecado es uno de los orígenes en Génesis. Es algo que tuvo un inicio, tuvo un principio. ¿Quién más nos da testimonio del pecado? Ya dijimos que la Biblia nos da testimonio del pecado. Número 2, la naturaleza da testimonio que el pecado existe. Romanos 8:22. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación gime. Cuando Dios hizo la creación, Dios hizo la creación perfecta, hermano. Era algo maravilloso antes de que el pecado entrara a la creación. Los árboles daban frutas que no se aguzanaban, ni necesitaban los árboles fertilizantes. Era perfecto. La humanidad era perfecta, los animales eran perfectos, no existían los carnívoros. Cuando Dios hizo a los animales carnívoros vinieron como resultado del pecado, que se comenzaron a comer unos a otros. Pero todo era perfecto en esa naturaleza. Pero dice que a causa del pecado, la naturaleza fue afectada. La naturaleza está en dolores de parto. La tierra, hermano, está en dolores de parto. A causa del pecado, gime la tierra a causa del pecado. Hay una ley en la ciencia que se llama la ley de la entropía. Los chicos que están en high school deben de haber estudiado esto ya. La segunda ley de la termodinámica, y la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, está de acuerdo
con este versículo que acabamos de leer, que dice que la naturaleza está en un caos, está en un desorden. La ley de la entropía básicamente dice que todo está rumbo al caos, todo está rumbo a la muerte, todo está rumbo a la ruina. Contradice directamente la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que todo se perfecciona, que todo se mejora solo, que usted antes era un primate y después se perfeccionó, ahora es una persona. Sí, la teoría de la evolución dice que todo va del desorden al orden. Por eso el Big Bang fue una explosión de gases y polvos que crearon la Tierra. Y la Tierra se formó con océanos, con mares, con ríos, con árboles. Escuche la naturaleza qué perfecta es. Los árboles, hermano, inhalan el dióxido de exhalan dióxido de carbono que todos los animales exhalan. La Tierra quedó con 23 grados de inclinación en su eje sobre sí misma. Dicen los científicos que si ese grado variara la mitad a un lado o hacia el otro, la Tierra se quemaría o la Tierra se congelaría. Pues resulta que de una explosión, la Tierra quedó en ese orden. La distancia de la Tierra hacia el Sol es perfecta para que no nos quememos ni para que no nos congelemos. Entonces la ley de la entropía dice que sí, que todo está rumbo al desorden, la naturaleza gime. ¿A quién le debemos de creer? ¿A la entropía o la evolución? Le tenemos que creer a la entropía, porque la entropía está de acuerdo a la palabra de Dios. Todo va rumbo a la muerte. Una persona nace y desde que nace ya está rumbo a la muerte. Fíjese, hermano, una vez que nacemos no hay escapatoria, la única salida es. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a morirse? Pues todos, ¿no? Yo no creo que alguno de ustedes sea masoquista o que diga, no, yo me urge morirme, no. No, la gente llega a los 40 y ya los ve usted en los parques caminando, hermano. Y andan haciendo ejercicio y comiendo vegetales y comiendo que pastillitas, que denme una Prosven para la próstata y que denme esto para el oxígeno. No, nadie se quiere morir. Pues le tengo una noticia. Todos nos vamos a morir. Desde cuando nacemos ya la ley de la entropía cae sobre nosotros y comenzamos a envejecer. Nos salen enfermedades en el cuerpo, nos da gripa y ahí estamos llorando, especialmente los hombres. Nos cortamos y nos sale sangre, nos duele, vino el dolor, vino la muerte, vino todo eso a nuestro cuerpo a causa del pecado. La naturaleza misma de nuestro cuerpo, los árboles. Mire nuestro planeta cómo está ahora, hermano. ¿Cómo está nuestro planeta? Lleno de basura, contaminado, una tala inmoderada de árboles por todos lados. Derrames de petróleo que afectan la vida, la fauna de los animales. Estamos viviendo en un caos, un calentamiento. Mire los climas tan extremos que de repente experimentamos. La tierra, hermano, es una olla de presión, es una bomba de tiempo. Pero no se preocupe que antes de eso viene Cristo y nos quita de aquí, porque si no, se imagina cómo nos iría en esta tierra. ¿Qué más da testimonio acerca del pecado? En la Biblia hubo dos tipos de hombres que dieron fe de que el pecado existe. En primer lugar vamos a hablar de un grupo de santos, hombres de Dios que hablaron de que el pecado era real, y después de un grupo de pecadores. En primer lugar Job, vaya conmigo a Job 44. Job 44, mire lo que dijo Job acerca del pecado. Job dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y Job no era un hombre pecador como usted ni como yo. Era un hombre santo, ofrecía sacrificios a Dios, amaba a Dios, etcétera. Pero llegó un momento en que fue confrontado por Dios y él reconoció su vileza. Reconoció que comparado con la santidad de Dios, él quedaba muy corto en su lucha contra el pecado. Isaías lo dijo así en 6:5 de Isaías, por favor. Estamos viendo el punto que se llama ¿qué tan real es el pecado? Isaías 6:5 dijo, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Mire, el profeta Isaías antes de convertirse se aventaba sus maldiciones, hermano. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Al estar ante la santidad de Dios, confesó también
que él era inmundo y confesó que el pecado es real. Daniel, en Daniel 9:5. Daniel 9:5 dice así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí Daniel estaba pluralizando, porque él no era un pecador así como la mayor parte de la gente. Hay uno de los hombres más santos de la Biblia, fue Daniel y José. Daniel y José fueron uno de los hombres más santos, yo creo, que han existido después de Jesús. No se habla en el libro de Daniel de ningún pecado de ninguna índole que Daniel haya cometido. José fue un hombre también que se guardó en una santidad para Dios tremenda, al grado de que una mujer hermosa vino y se le ofreció y él salió corriendo. Dijo: nunca haré yo esto contra Dios. Sin embargo, cuando Daniel ora por el pueblo, él dice: hemos pecado, porque se incluye con el pueblo, reconociendo y diciendo: nuestra naturaleza como seres humanos es ser pecadores. Mire lo que dijo Pedro acerca del pecado en Lucas 5:8. Lucas 5:8 dijo Pedro: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se acuerda de esta porción? Es cuando Jesús les dice: echen la red a la derecha. Ellos habían estado pescando toda la noche, no habían agarrado nada, pero cuando obedecen la palabra de Jesús, dice que no podían con la red. La impresión es tan fuerte en Pedro que lo primero que hace es reconocer que es pecador, porque reconoce que la persona ante quien está es Dios, es el Rey del universo, es santo. Cuando le dice apártate de mí, no es en el sentido de que no quería estar con Cristo, sino que su pecado lo avergonzaba a él mismo. Esta debe de ser una reacción natural en todo cristiano verdadero. Cuando usted falle, hermano, su pecado le debe de crear vergüenza, le debe de crear arrepentimiento. Debe inmediatamente de buscar el venir ante Dios para ser restaurado, para ser sanado en el área donde ha ofendido, ha fallado a Dios. Mire Pablo lo que dijo, 1 Timoteo 1:15. Pablo dijo así en 1 Timoteo 1:15, amén. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dijo Pablo, el primero. Vea la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre humilde. En la fila de los apóstoles se forma en el último lugar y dice: yo soy el último de los apóstoles. Pero en la fila de los pecadores se forma en el primer lugar y dice: yo soy el peor de los pecadores. Esa humildad ya no se ve hoy en los apóstoles del día de hoy. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera hay apóstoles. Pero Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, él dice: de todos los pecadores yo soy el peor. Vea la humildad en él. ¿Cuándo usted ha visto que la gente tenga esta actitud, esta confesión de pecado? No, la gente dice: no, yo soy victorioso, yo soy una princesa de Jehová, dicen las hermanas. Y aquel sale por allá: no, yo soy un más que vencedor. Y nunca dicen: Señor, sé propicio a mí, pecador, como oraba aquel publicano, ¿se acuerda? Hoy el cristianismo, hoy hermano, los cristianos de hoy viven así de mucha soberbia, de mucho orgullo. El cristianismo verdadero es de vivir en humildad, sometido a Dios, reconociendo que uno falla, que uno, hermano, por más que se esfuerce humanamente, seguimos haciendo malas cosas. ¿Nos agrada? No. Le voy a contar algo que me pasó anoche y me hizo sentir mal, algo que hice. Estábamos en la sala con todos los niños y tenemos una mesa de centro así donde tomamos café y ponemos ahí la taza. Y mis hijos estaban ahí dando vueltas. Y les digo: cuidado con mi café. Advertencia número 1. Y ahí andaban: niños, cuidado con mi café, porque yo los conozco. Jerusalén y Max son tremendos. Cuidado con mi café. Entonces llegó un momento, hermano, en que ellos, no sé, se emocionaron y se les olvidó. Y Jero viene con el pie y ¡pum!, me tira el café. Pero en el momento en que me lo tiró, me salió un grito
que ellos nunca habían oído en mí. Porque fue un grito combinado con dos sentimientos. El primer sentimiento era enojo, porque yo ya les había dicho que cuidado con mi café. ¿Sí? Entonces la primera parte del grito era enojo. ¿Usted se enoja? Todos nos enojamos. Pero la siguiente parte, el otro 50% del grito era impresión. Porque el café me venía encima. Yo estaba ahí con una blanquetcita ahí y el café venía encima de mí. Entonces el grito sonó feo. Feo, sonó al grado de que se quedaron así y se fueron por allá bien asustadas. Entonces les tuve que explicar, les dije, miren hijos, les expliqué lo que les estoy explicando a usted ahorita, no me malinterpreten, yo no soy tan le digo, no soy tan malo, yo estoy tratando de ser un buen padre, ¿sí? Pero cosas como estas son cosas que muchas veces a nosotros como personas se nos salen. Sí, se nos salen en nuestra misma naturaleza y de repente alguien te puede malinterpretar como que tú tienes un mal carácter o eres envidioso o eres celoso. Mucha gente me han dicho a mí, pastor, yo soy bien tímido y a veces no saludo por timidez y la gente piensa que yo soy altivo y soberbio. A veces confundimos también las cosas. Pero ¿cuál es el mandato para nosotros como iglesia, hermano? Cuando no nos llevemos bien, ¿cuál es el mandato? Soportaos los unos a los otros. Como Cristo os soportó a vosotros. ¿Acaso no Cristo le soporta a usted todos los días? Todos los días Cristo le soporta. Está el Señor ahí en su trono, usted se levanta y en lugar de orar, lo primero que hace es otra cosa. Y el Señor, hey you, y, te soporto. Se va por allá a comer y ni ora por los alimentos, Dios le soporta. ¿Qué pasaría si Dios fuera como nosotros, que somos emocionales y sentimentalistas, hermano? Un día el Señor amanecería de mal humor y ahí nada más. Hasta ahí llegas. ¿Tú sabías que el Señor tiene la llave del suministro de tu oxígeno? Te lo cierra y ahí nada más. Un minuto pataleando, ya te fuiste. Los ojos, ¿qué haríamos si un día Dios nos apaga la luz de los ojos? Dijera Dios. ¿Se acuerdan cuando van allá a Sodoma y Gomorra y los hombres que quieren atacar a Lot y a Job, dice que los ángeles los cegan? Dios necesita, hermano, nada de sí para ponernos en una prueba terrible y tremenda. Él nos soporta a nosotros y usted ahí anda con la cara parada peleando con todo el mundo. Deje de ser inmaduro. Dijimos que Pablo reconoció el pecado. Mire lo que decía Lutero acerca del pecado. Lutero decía, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos los cardenales. Bueno, los que han estudiado la historia de la Reforma han de entender este dicho, por qué Lutero dijo esto. Usted sabe que en un momento Lutero, reformando la iglesia, el Papa le quería cortar la cabeza. Y lo llamaban a reuniones y todo para que él se retractara. Y él dijo, yo no me retractaré. Y él dijo, yo le tengo más miedo a mi corazón, porque Jeremías 17:9 dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Por eso usted no debe andar jugando con la tentación, hermano. Por ahí le va a salir un amiguillo secreto, una amiguilla secreta en Facebook, no sé dónde. Y dice, no, yo puedo con esto. Y le dice la persona, ¿verdad?, que le está ahí tratando de conquistar o de tirarle flores a usted. Estás bien guapo, estás bien guapa. Y usted, no pasa nada. Hoy tú también. Ya vi tu foto de perfil. Qué bonita te ves ahí con orejitas de perro y lengua de perro. Porque ve que ahora la gente pone esa foto con orejas de perro, hermano, y lengua de perro. Nunca juegue con la tentación, hermano. No juegue con la tentación. Yo siempre les he recomendado a los hombres, no le ande dando raya a mujeres solas. O mujeres, no le ande dando raya a hombres solos. No juegue con la tentación. Usted debe darse a respetar con las personas del sexo opuesto. Máxime los hombres casados. Fíjese, Moody, un cristiano también de hace unos años, dijo así, el hombre con el cual tengo más problemas es el que camina bajo mi sombrero. De verdad, es que el peor enemigo que uno puede tener es uno mismo. R.C. Sproul dijo lo siguiente, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Suena trabalenguas, pero lo que significa es esto, significa... No es que hacer lo malo nos hace pecadores, sino que ya somos pecadores, por eso es que hacemos lo malo. Ahorita cuando hablemos de Adán va a entender y le va a quedar un poco más claro este punto.
Ahora, ya vimos a santos hombres de Dios confesando el pecado. Ahora veamos a pecadores en la Biblia también confesando el pecado. El primero fue Faraón, Éxodo 9:27. Éxodo 9:27, ¿lo tiene? Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Faraón reconociendo: he pecado. ¿Quién le reveló eso a Faraón? Si Faraón no era cristiano, no tenía conocimiento de Dios. Hay una ley escrita en nuestro corazón, que es la misma que nos revela cuando nosotros estamos haciendo algo mal. Veamos a Acán y su infame acción que trajo juicio sobre el pueblo de Israel. Josué 7:20. Josué 7:20, mire lo que dijo Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Usted se acuerda del pasaje, ¿no? Los que leen la Biblia. Dios los manda a conquistar, les dice: no tomen nada del anatema. Y Acán ve y Acán codicia, dice, unos lingotes de oro, unos mantos babilónicos, se los lleva, los entierra en su tienda. Y Josué lo descubrió, le dijo: di quién eres, porque el Señor te va a descubrir, te va a avergonzar. Dijo: ciertamente pecado. La gente cuando hace algo malo sabe que está haciendo algo malo. Hay gente que se hace la loca: yo no sabía que era malo. Después de los 6, 7 años donde se despierta el estado de conciencia, ya todos sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Balaam, mire lo que dijo Balaam. Números 22:34, un profeta que terminó siendo un falso profeta, como muchos hoy que empiezan siendo buenos y acaban siendo falsos. Números 22:34, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Cuando la asna, ¿se acuerda? Le sale en el camino el ángel, dice, de Jehová con la espada desnuda y no deja pasar a Balaam. Y a Balaam golpea a su burrita y le empieza a pegar y la burrita habla. Estaba doliendo y el Señor en ese momento le da el don de hablar, fíjese. O sea que cualquier hermano podemos. ¿Por qué me has golpeado?, le dice la asna. Y Balaam está tan enceguecido, hermano, en su ira, que su primera reacción no fue: hablaste, sino su primera reacción es que me arrimaste contra la pared y se lastimó mi pierna. ¿No se da cuenta que estaba dialogando con un animal? Mi primera reacción hubiera sido salir corriendo. Habló la burra. Pero él no, está tan empecinado y enojado en ese momento con la burra que empieza a pelear con la burra. Judas, mire lo que dijo Judas acerca de su pecado. Mateo 27:4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ok. Ahora, vamos a entrar un poco, hermanos, al origen del pecado, que es el tema del día de hoy, pero ya voy a cerrar. ¿Ok? Y en este aspecto, hermano, existe un gran conflicto acerca del origen del pecado, porque la gente razona de la siguiente forma. La gente razona y dice: ok, si Dios es el creador de todo, entonces Dios creó el pecado. Entonces, si Dios creó el pecado, es el autor del pecado, y eso va contra su santidad, porque eso es estar como diciendo que Dios es santo, pero al mismo tiempo está de acuerdo con el pecado. ¿Cómo Dios nos puede exigir que nosotros seamos santos y que resistamos el pecado si Él mismo lo creó? Porque el razonamiento es así: ¿quién creó todo lo que existe? Y la respuesta es fácil: todo lo que existe lo creó Dios. Entonces Dios creó el pecado. Ahora, ¿cuál es la respuesta para desenredar este dilema? Y la respuesta es sencilla. A veces uno se ahoga en un vaso de agua. El pecado no es algo físico creado por Dios. Dios creó las cosas físicas. Creó Dios los ángeles, Dios creó a los seres humanos, Dios creó la tierra, Dios creó el universo, pero la interacción de esas cosas físicas entre unas con otras, en cuestión de sentimientos, por ejemplo, entre personas, no fueron creados por Dios, sino que son el resultado natural de nuestra interacción. Por ejemplo, Dios crea dos personas y una le tiene envidia a la otra. Dios no creó la envidia entre esas dos personas. Dios lo que creó fue a las dos personas.
que ahora vienen ya nacen destituidos de la gloria de Dios, con tendencia a lo malo y que ahora se envidian el uno al otro. O sea, el pecado no es algo físico, el pecado es algo abstracto. Algo abstracto es algo que existe pero que no lo podemos tocar. Por ejemplo, ¿cuántos saben que el amor existe? Amén, una hermana. El amor existe. ¿Cuántos lo han visto? Que digan, no, yo vi el amor, es bien bonito así como un cubo y es cuadrado. No, pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos por medio de la acción de una persona. Usted ve al esposo abrazar a la esposa con amor y decirle te amo. Estamos viendo una expresión de amor, pero no estamos viendo el amor. El odio, ¿cuántos conocen el odio? Todos sabemos que cuando una persona se amarga y se resiente contra alguien, le comienza a odiar, pero ¿podemos ver el odio? O sea, tú puedes venir a la persona que te odia a venir hacia ti. Tú ves a la persona, pero no ves el sentimiento de odio que trae contra ti. Lo puedes ver en sus manifestaciones, ¿no? En su cara demudada, su rostro, sus ojos ya no brillan como antes, ya no sonríe como antes, ya no te abraza como antes. Pero no porque estés viendo el odio, estás viendo la acción que el odio está provocando en esa persona. Entonces es lo mismo con el pecado. El pecado no es algo físico que nosotros podamos ver. Dios no creó el pecado fue el resultado de la desobediencia a su palabra. Dios creó todo perfecto. ¿Cómo entró entonces el pecado a la creación? Ezequiel 28, 14 y 15. Ezequiel 28, 14 y 15. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, y desde el día que fuiste creado, hasta que ¿qué? Ponga atención ahí, hasta que se halló en ti maldad. Aquí está la entrada del pecado al universo. El pecado entró al universo tras la rebelión de Satanás. Dios lo había hecho perfecto. Dios lo había hecho el más bello de todos sus ángeles, el más hermoso. Dice que cuando él caminaba salía música de él. Querubín grande, dice, protector. Pero ¿cuál fue el pecado del diablo? El diablo, hermano, un día se vio demasiado hermoso, se vio demasiado sabio y entonces se rebeló contra Dios. Y él dijo, yo quiero ser igual a Dios. Pasó de ser un lucero hermoso, un ángel de luz, a ser Satanás, un ángel caído. Él fue el primero que se rebeló contra Dios, que se rebeló contra la palabra de Dios. La pregunta aquí es muy interesante, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no dijo, sabes qué, diablo, eres tan perfecto, yo no voy a permitir que tú te rebeles? Es muy interesante, ¿sí o no? Si Dios, muchos dicen, si Dios es omnipotente, ¿por qué no destruye al diablo, destruye al pecado y hace todo perfecto de nuevo como en el jardín del Edén? Muy fácil. La respuesta para esto, hermano, escuche, que aunque Dios creó todo perfecto, en su omnisciencia Dios ya sabía que el pecado vendría y en su soberanía Dios lo permitió. O sea, el pecado existe en la creación de Dios y en la humanidad y en todo lo que nosotros vemos y sabemos que existe en la tierra, porque Dios tiene un plan detrás de todo eso. Porque sin el pecado nosotros no podríamos conocer todos los atributos de Dios. Sin el pecado no se podría saber que Dios es misericordioso. Porque ¿de qué Dios nos tendría que tener misericordia si fuéramos perfectos? Entonces, ¿qué es lo que hace la misericordia de Dios? Cuando uno viene y dice uno, yo era un pecador, yo era un terrible hombre que hacía cosas horribles allá en el mundo y por su misericordia Dios me alcanzó y me perdonó. Por medio del pecado conocemos la gracia de Dios, porque ¿quién de ustedes merecía ser salvo? Ninguno. ¿Qué hizo Dios? Por gracia, dice, no es que ustedes me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Por medio del pecado podemos conocer el perdón de Dios, porque si fuéramos perfectos pues no tendríamos nada de qué pedirle perdón a Dios. Pero ahora como somos pecadores, uno se arrodilla y uno cuando ya cometió por ahí un error como el que les contaba yo hace rato, que me pasó anoche, uno se arrodilla, uno dice, Padre, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres un Dios perdonador, y tú sientes como un abrazo que te pasa por la espalda. ¿Cuánto le ha pasado eso? Entonces el pecado
aunque no era su perfecta voluntad, Dios lo creó todo perfecto, Dios permitió que entrara a la creación, Satanás se rebeló contra Dios y de esta forma nosotros podemos conocer atributos de Dios que de otra forma, si no existiera el pecado, no los conoceríamos. ¿Entendió? Ahora, ya entró el pecado al diablo, ya está todo lleno de pecado. No, faltaba que el pecado entrara a la raza humana. El pecado tuvo un principio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Adán y Eva fueron creados perfectos. Adán y Eva fueron creados perfectos. Si Dios hubiera creado el pecado como muchos sugieren, entonces Adán y Eva hubieran sido creados pecadores. Pero no, como Dios no creó el pecado, sino que fue el resultado de la desobediencia a su palabra, Adán y Eva fueron creados perfectos y eso fue el blanco de Satanás. Satanás, una vez que él pecó, acuérdese, ¿cuál fue el precio que Satanás tuvo que pagar por haber pecado contra Dios? Ser arrojado. Dice que fue arrojado del cielo. Le fue quitado todos los títulos, todos los honores que él tenía. Se volvió un rebelde contra Dios. Y una vez que él tenía ya toda esta rebeldía y este principio de pecado, había una creación todavía que era perfecta y que él sabía que tenía que atacarla para poder atacar a Dios. Y esa es la raza humana. Vayamos a verlo, por favor. Veamos primeramente Isaías 14, 12 al 14, para que veamos el asunto del castigo de Satanás. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Escuche, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ahora, le quiero explicar aquí algo porque es interesante que entiendan algo. Cuando Satanás dijo que él quería ser igual a Dios, él no se refería a que quería ser igual a Dios en bondad, en santidad, en los atributos buenos que Dios tiene, sino que Satanás quería ser igual a Dios en el sentido de ser autónomo, es decir, de no tener que dar cuentas a nadie. Eso fue lo que sedujo el corazón de Satanás, porque Satanás, en su posición de ángel creado bajo la autoridad de Dios, tenía que dar cuentas a Dios, pero él quería su autonomía, él quería su independencia, él quería ser igual a Dios, no tener que darle cuentas a nadie. Y ese es el pecado que él transmitió a la humanidad. Por eso la gente no quiere saber de Dios. La gente dice: no, porque es que si voy a la iglesia me van a empezar a prohibir que tome, me van a empezar a prohibir que baile, me van a empezar a prohibir que fume, me van a decir que ya no puedo mentársela a mi esposa, me van a decir que ya no puedo robar en el trabajo. No, es que, escucha, ese pensamiento precisamente es del diablo, porque eso fue lo que el diablo vino a hacer. Vino a decir: yo no quiero darle cuentas a nadie. Vamos a Génesis 3, 4 y 6 para que lo veamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo mismo que el diablo quería. ¿Qué quería el diablo? Ser como Dios, pero en el sentido de autonomía, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como a ella. El diablo introdujo el pecado al universo, pero todavía le faltaba introducirlo a la humanidad. Así que vino y le dijo a Adán y a Eva lo mismo que él quería hacer. El diablo quería ser como Dios, pero en el sentido, repito, porque esto es importante, de autonomía. Entonces viene y le transmite lo mismo a Adán y Eva. Le dice: ok, pues ustedes no necesitan darle cuentas a nadie. Si ustedes pueden ser como él, ustedes pueden ser libres. No tienen que entregar cuentas a nadie. Mire la consecuencia del pecado. Ahí vemos una figura de Adán y Eva. Vergüenza. Le hicieron caso al diablo, inmediatamente perdieron su estado de inocencia. El estado de inocencia era el estado de perfección. Adán y Eva, antes de pecar, ellos no peleaban, ellos no se envidiaban, era un matrimonio perfecto, una familia perfecta.
Pero una vez que vienen y le hacen caso al diablo en ser independientes de Dios, comienzan a sentir la vergüenza. Y ahí vemos una ilustración bien tremenda, porque ahí ellos dicen que agarran unas hojas de higuera y las cosen y se tapan y se cubren su desnudez. Y así vive la gente el día de hoy, cubriendo su pecado nada más, con religiosidad. Hay mucha gente que dice, comete un pecado y dice, ya, Dios me perdonó. Eso es una hoja de higuera. O voy a ir a mi iglesia para que ya Dios me perdone el pecado. Y viene Dios y sacrifica un cordero, sacrifica un animalito y cubre con esas pieles, hablando y diciendo de que el único que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios. No hay otra forma, no hay otra salida. La humanidad vive hoy bajo esta maldición de Adán y Eva. La maldición de Adán y Eva consistió en que ellos se rebelaron contra Dios y fueron echados. ¿Se acuerda que el diablo fue echado? El diablo fue arrojado, ok. Adán y Eva fueron arrojados también. Hicieron lo mismo que el diablo se los enseñó, el diablo les dijo cómo lo hicieran. ¿Cómo nacemos entonces todos los que somos descendencia de Adán y Eva? Nacemos siendo pecadores, Romanos 5:12. Casi terminamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado a la tierra? Por Adán y Eva. Pasó el pecado a toda la humanidad. ¿Cómo nacemos todos nosotros? Siendo pecadores y destituidos de la gloria del Señor. Camino a la perdición. ¿Cuál es el único remedio? Es venir y aceptar el sacrificio de la gracia de Jesús para ser salvos. La humanidad está entonces en rebeldía, en constante lucha contra Dios. Dice, yo no le quiero dar cuentas a nadie, yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, yo no le voy a dar cuentas a nadie. Esa es la maldición de Adán y Eva, autonomía, independencia de Dios. Pero usted que es cristiano, usted sabe que usted le va a dar cuentas a Dios, ¿verdad? De todo. Acción, omisión, palabras, miradas, todo va a ser juzgado por Dios. Eso es lo que hacemos cuando venimos a Cristo. Venimos y nos ponemos bajo su gobierno. Por eso Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Pasamos de ser libres y autónomos a que hacíamos lo que bien nos parecía, a estar bajo autoridad de Jesús. Pero todos nacemos, hermanos, siendo malos. Romanos 3:10-12 lo dice así. Vaya conmigo, por favor. Estamos terminando. Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por si usted se las daba de bueno, yo soy bueno. No, la Biblia dice que no, que usted no es bueno, usted es malo. Yo soy malo. La gente le choca que uno le diga que es malo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Usted buscó a Dios? No, Dios lo buscó a usted. Cuando estaba perdido en los pecados y los deleites. Todos se desviaron. Todos. Dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Juan Calvino lo dijo así. Juan Calvino dijo, depravado por nacimiento, o sea, todos nacemos bajo depravación total, pecador por elección, ¿sí? O sea, nacemos siendo pecadores en Adán, y salvo por gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra última cita, Efesios 2:4-7. Veamos qué es lo que hace Dios con los pecadores. Efesios 2:4-7. Con los pecadores que quieren recibir su gracia, su perdón. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Escucha esta porción: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A final de cuentas, el pecado en la creación tiene su utilidad para que todos nosotros podamos conocer las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Afírmese con Dios, pase la eternidad con Dios. Este mundo, hermanos, está a punto de explotar. Va a haber un fin, el fin se acerca. Cristo viene por su iglesia y usted puede comprobar por toda la eternidad las bondades y las misericordias de Dios sobre su vida, cosa que no se podría si no hubiera existido el pecado. Para concluir, quiero hacer unos statements, así que para que le quede claro un resumen de todo lo que aprendimos hoy. Número 1, Dios no creó el pecado, que le quede claro eso, sino que fue el resultado de la desobediencia de Satanás. Número 2, Lucifer fue el primer pecador y por eso se volvió Satanás, porque él no era Satanás, él se volvió Satanás tras pecar contra Dios. El pecado se introdujo a la creación por medio de Satanás. 4, Satanás engañó a la humanidad y los hizo pecar contra Dios. 5, Adán y Eva fueron creados perfectos, escuche, pero perdieron la inocencia al pecar. Y al perder la inocencia, perdieron entonces, entraron al estado de conciencia, que es en el estado en que todos nacemos hoy. Ese es el pecado que nosotros llevamos de Adán y Eva. Nacemos con el estado de conciencia despierto. Ellos no sabían distinguir entre bien y mal hasta que pecaron. Adán y Eva pasaron de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Los seres humanos somos pecadores porque nacemos siendo pecadores. Todos somos pecadores, solo que no todos cometemos los mismos pecados. Eso lo vamos a ver la próxima semana y nos va a quedar más claro la próxima semana. Amén. Póngase en pie, por favor, un par de minutos. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.